Decía el genial Quevedo, donde hay poca justicia es un peligro tener razón. Y si hay una nación paradigmática de esa poca justicia en este mundo de manicomio en régimen de autogestión que nos ha tocado vivir, sin duda alguna, esa nación es España. Así que se convierte en profesión de riesgo el tener razón, en osadías sin límites el expresarlo sin tapujos, y no digamos ya lo cercano que se coloca uno de la muerte civil si lo hace públicamente. Pero ¿qué se le va a hacer? Parafraseando a otro grande, Chesterton, y su llegará el día en que será preciso desenvainar una espada para afirmar que el pasto es verde, algunos ya hemos desenvainado la espada hace tiempo, porque ese día llegó hace mucho. Y no estamos dispuestos a volverlas a introducir en su funda sin lucha y sin miedo a las consecuencias, que en este caso, sin duda alguna, no serán peores que las causas. Y es que hay que decirlo a los cuatro vientos porque es verdad. Sí, la inmigración que está sufriendo España, por supuesto, no solo España, es una invasión. Y sí, la inmigración está relacionada con la delincuencia. Y no solo hay que decirlo porque sea verdad, sino porque el ocultarlo o el no atreverse a decirlo es seguir dando pasos hacia un abismo que cada vez está más cerca y que nos engullirá a todos sin remisión y antes de lo que muchos creen. Sí, a todos, incluidos los que lo ocultan e incluidos los que no se atreven a decirlo. Podría dedicar estos minutos a dar datos exhaustivos y siempre según fuentes oficiales de, por un lado, el alto porcentaje de población no española o de origen no español que ya habita en nuestra patria y, por otro lado, el alto porcentaje de delitos cometidos por esos extranjeros o nuevos españoles, pero considero más importante que los datos que están al alcance de todos, yo mismo los he publicado muchas veces y sabemos que son demoledores, el que esta reflexión sirva para que los españoles den un paso al frente para frenar y ojalá revertir esta situación. Todos los días, sin excepción, los medios de comunicación, incluidos aquellos a los que yo denomino medios de manipulación de masas, que son la inmensa mayoría y los más poderosos y los que de momento llegan a más personas, bien porque quieren rellenar espacios en sus informativos y o en sus tertulias, bien por conveniencia estratégica, bien porque no le queda más remedio ya que no pueden ocultar la realidad por mucho que se empeñen en ello, o bien por todo lo anterior a la vez, no bombardean con esos datos oficiales, aunque bastante maquillados, eso sí, que demuestran que España está siendo invadida, su población reemplazada por población de origen no español y que este fenómeno va más. Aunque esos medios de manipulación de masas lo intenten convertir en un hecho mega positivo, super cool y chupi guay para nuestra patria. Bueno, eso sí, ellos la palabra patria, claro está, no la utilizan. Y para que ellos oculten las consecuencias. Y lo hacen dejando claro de manera implícita o explícita, ojo, que aquel que se atreva a decir que este fenómeno tiene consecuencias negativas es un xenófobo, un racista, un ultra y, por supuesto, un fascista. Lo vemos y oímos todos los días en excepción. Y difundido por los mismos, que, qué casualidad, también nos mienten y o manipulan sobre el resto de los temas cotidianos, bien sean estos temas netamente políticos, ideológicos, sociales, climáticos, sanitarios, culturales, religiosos, económicos, biológicos, etc. Así que no considero necesario, por motivos de tiempo, el desplegar aquí cifras que ya se encargan los medios de manipulación de masas de difundir y que yo mismo he expuesto y comentado en repetidas ocasiones en redes sociales o allí donde se me permita hacerlo. De igual manera, todos los días, sin excepción, los medios de comunicación, incluidos, por supuesto, los citados medios de manipulación de masas, también mencionan el tema de la delincuencia creciente, sobre todo la violenta y perpetrada de manera más criminal y salvaje. Y también lo hacen bien porque quieren rellenar espacios en sus informativos y o en sus tertulias, bien por conveniencia estratégica, bien porque no le queda más remedio ya que no pueden ocultar la realidad por mucho que se empeñen en ello, o bien por todo lo anterior a la vez, pero como aquí les sería difícil convertir este fenómeno delincuencial en un hecho mega positivo, súper cool y chupi guay para nuestra patria, hablan de él de manera más objetiva, por decirlo de alguna manera, y de una manera casi solo informativa, aunque eso sí, minimizando los datos reales, pero intentando ocultar y o manipular un pequeño detalle, que es ese pequeño detalle que todos los españoles conocen, porque lo ven todos los días. Ese pequeño detalle es que la inmensa mayoría de estos delitos, sobre todo aquellos más criminales y más salvajes, los cometen personas residentes en España, pero de origen no español. Alguien dirá,
¿Y los españoles no cometen delitos? Claro que sí. De hecho, en España siempre se han cometido delitos y los autores eran, son y serán españoles de pura cepa. Y desgraciadamente, en los últimos 50 años, mucho más que anteriormente. Obviamente, esta es otra consecuencia más del régimen del 78. Pero, desgraciadamente, lo normal es eso, que los españoles cometan delitos en España. Como lo es que, por ejemplo, los marroquíes los cometan en Marruecos, los senegaleses en Senegal, los colombianos en Colombia, los rumanos en Rumanía, los chinos en China, etc. Pero lo que no debería ser normal, y sin embargo es lo habitual, es que la mayoría de los delitos en España los cometan no los españoles, sino los marroquíes, los senegaleses, los colombianos, los rumanos o los chinos, por mencionar solo el origen o las nacionalidades del ejemplo anterior y no hacer interminable esta relación. Y aunque los medios de manipulación de masas intenten ocultar nacionalidades, origen, nombre o imágenes de los delincuentes, ojo, cosa que todos sabemos que no hacen cuando esos delincuentes son españoles de verdad, o jueguen con trampas legales de llamar español al que se le ha regalado la nacionalidad, el hecho objetivo e intolerable e irrefutable es el que acabamos de mencionar, de que la inmensa mayoría de los delitos los cometen personas de origen no español. Y no solo ocultan y manipulan la verdad, sino que, como en el caso de tergiversar informaciones que demuestran que España está siendo invadida y su población reemplazada, que comentábamos antes, también lo hacen dejando claro de manera implícita o explícita que aquel que se atreva a decir que la inmigración está relacionada con la delincuencia es un xenófobo, un racista, un ultra y, por supuesto, un fascista. También aquí podría facilitar datos demoledores que avalan esta afirmación, datos oficiales. Datos ofrecidos por policías que en muchos casos son sancionados por decir la verdad. Datos que corroboran jueces, abogados o fiscales y funcionarios de todas las administraciones que siguen las causas abiertas por esos delitos. Datos que algunos intentamos modestamente reflejar a diario y de manera muy limitada en nuestras redes sociales y aquellos lugares, pocos, muy pocos, donde se nos permite hacerlo, pero no lo voy a hacer en este vídeo. Y ahí está el quid de la cuestión, el arma doble que utiliza el sistema para mentir descaradamente sobre el fenómeno de la invasión, reemplazo de la población española y relación de delincuencia con inmigración. Por un lado, se manipula, oculta y tergiversa información veraz e importante por bastardos intereses del que lo hace y por otro, se insulta, injuria, calumnia y hasta persigue a aquel que se le ocurra decir la verdad y o aquel que se le ocurre desentrañar los objetivos de todos aquellos promigracionistas que, ojo, no solo son los políticos y los medios de manipulación de masas, aunque hoy estemos hablando más que nada solo de ellos. Pero el español, aunque la mayoría no se atreva a decirlo por diferentes motivos todos ellos relacionados con que en España no hay justicia, con que nos gobiernan criminales y con que la presión social ya mencionada es agobiante, el español sabe lo que ocurre porque lo ve y porque lo sufre a diario. Y el español sabe, porque lo ve todos los días, independientemente de lo que le digan los que persiguen el odio, que en sus barrios y ciudades hay cada vez más no españoles de origen. Ve que en algunos lugares incluso los españoles de origen son minoría. Ve que la identidad, costumbres y tradiciones de esos lugares están en vías de extinción y que también lo ve a diario. Eso no implica ni prosperidad, ni progreso, ni paz, ni enriquecimiento cultural, ni ninguna de las milongas que le dicen los políticos y los medios de manipulación de masa, sino todo lo contrario. Y el español sabe, porque lo ve todos los días, independientemente de lo que le digan los que persiguen el odio, que en sus barrios y ciudades las ayudas en materias de educación, sanidad, viviendas, paguitas, cursos, actividades, etcétera, van cada vez más hacia personas de origen no español. Personas que en su inmensa mayoría, ellos o sus padres, han llegado de manera ilegal a España o como turistas. Se les ha permitido posteriormente quedarse de manera ilegal, se les ha regalado permiso de residencia y nacionalidad, si es que la quieren, y se están quedando con aquellos servicios que, bien o mal administrados, antes estaban destinados a ellos porque eran españoles y estaban destinados a sus padres, abuelos, etcétera,
que también eran españoles, y todos ellos habían colaborado de alguna manera a que España prosperase y los españoles pudieran disfrutar esos servicios. Y el español también sabe a día de hoy que también es mentira aquello de que esos venidos de fuera que viven a costa de los que trabajan y viven honradamente van a pagar nuestras pensiones. Y sabe, porque lo ve todos los días, independientemente de lo que le digan los que persiguen el odio, que en sus barrios y ciudades hay cada vez más delincuencia, tanta que a veces temen por sus vidas. Eso, si no han sufrido ya las trágicas consecuencias de la delincuencia y criminalidad más salvaje. Y aunque los perseguidores del odio intentan ocultar la nacionalidad de los delincuentes, a la vez que intentan ocultar también el cabreo creciente de los españoles, el español sabe perfectamente quién le roba, quién le agrede, quién le viola, quién le amenaza, quién le llena las calles de mierda, quién entra en su casa y hasta se la ocupa, quién le impide jugar en las calles o parques, quién le hace el mataleón, quién le intenta estafar, quién le ha obligado a cambiar de hábitos, de residencia o incluso de localidad, quién le hace la vida imposible. Y sabe que en su inmensa mayoría son individuos de origen no español. Y lo sabe porque lo sufre a diario y porque en muchos casos, aunque ya se haya ido de donde vivía siempre y se ha ido precisamente por estos motivos, no olvidará porque el susto que se llevó y las consecuencias posiblemente de lo que le pasó han sido trágicas. Y por eso el sistema miente y amenaza. Porque sabe que para que se cumplan sus objetivos tienen que mentir mucho y amenazar muy gravemente para ocultar la verdad, que cada vez es más conocida y de consecuencias más dramáticas. Por eso, si dices la verdad, el malo eres tú. Porque quienes mienten y amenazan le llaman odio a la verdad, ya que ellos odian la verdad. Y por eso algunos hace ya muchos años intentamos, por un lado, que se sepa la verdad y, por otro lado, que los españoles dejen de tener miedo al sistema injusto y manipulador, porque ese miedo les va a traer aún peores consecuencias que el enfrentarse a ese sistema. Y por eso hay que luchar por defender la verdad y defender lo nuestro, y hacerlo todos los días, y hacerlo en el barrio, en el pueblo, en el trabajo, en los centros académicos, en las reuniones de vecinos, en la compra, en los lugares de ocio, en los medios de transporte o los que podamos hacerlo, en las redes sociales o en los medios de comunicación, los que tengamos acceso a ellos. Y gritarlo si es necesario para que los más timoratos que lo piensan, pero que no se atreven casi ni a pensarlo y mucho menos a decirlo por el qué dirán, se den cuenta de que no son los únicos que piensan así. Y para que los medios de manipulación de masas no puedan vomitar sus mentiras y su odio contra los que decimos la verdad, sin que haya una opinión pública muy distinta a la opinión publicada que hasta ahora se había impuesto y que construyen ellos. Nos jugamos mucho más que lo que nos imaginamos, mucho más. El ejemplo de muchas ciudades europeas es claro y contundente, aunque también intentan ocultarlo y manipulan la verdad en este asunto. Así que tú decides si ser derrotado sin lucha y con consecuencias devastadoras o ser el malo para ellos, para aquel que ha escrito un guión infame y pensando en sus bastardos intereses, para aquel que basa su victoria en tu derrota y en que por miedo a lo que digan de ti no vas a luchar por lo que es justo, para aquel al que sí se le puede vencer si se lucha contra él. Recuerda, no es odio decir la verdad, y menos aún cuando se busca el bien común. Y la verdad en este tema es que sí es una invasión y sí la inmigración está relacionada con la delincuencia. No te lo calles, no te lo calles. Si no encuentras otros motivos, que los hay y muchos, hazlo simplemente por tu bien.